aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Unidos el 5. Bienaventurado el hombre que llenó su alcoba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tomen sus lugares, por favor. A la luz de la Biblia, hermanos, una de las bendiciones más grandes que Dios otorga a los seres humanos es la paternidad. El Salmo 126 incluye entre las promesas que Dios da a los que le temen la bendición de ver a los hijos de los hijos. Aunque una fuente judía afirma que este Salmo 127 tiene que ver con los prosélitos, es decir, con los conversos al judaísmo, sin embargo es claro que que cualquiera que ame a sus hijos, incluso si es ateo, podrá gozarse cuando conozca a los hijos y a los nietos. ¿Cómo puede cifrarse una bendición semejante? La Biblia responde, hermanos, a esta pregunta con diversas figuras. Salomón decía, por ejemplo, que los hijos son la corona de los ancianos, los hijos de los hijos, Proverbios 17:6. Y para explicar esta afirmación, los sabios de Israel contaban una parábola que hablaba de un viajero que, exhausto y hambriento en el desierto, encontró, y angustiado por su sobrevivencia, encontró finalmente un oasis. Había allí un arroyo en donde el hombre bebió hasta saciarse, comió del fruto del árbol que estaba allí, y de pronto, dispuesto a levantarse y a partir, le dijo al árbol: árbol, ¿cómo te bendeciré? Tienes frutos deliciosos y agua refrescante. Y después de pensar un momento, le dijo: te bendigo, que todos tus vástagos sean como tú. Un rasgo propio de las parábolas rabínicas es su timbre casi ingenuo. Parecen un cuento que, sin embargo, como en este caso, figura las mejores bendiciones de la vida. Sin embargo, como todos los dones de Dios, la paternidad es entregada también a los seres humanos en una moneda que tiene dos caras. Una cara se llama privilegio y la otra se llama responsabilidad. De modo que, como hizo Salomón, el salmista David utilizó aquí varias figuras para cifrar la bendición y los desafíos de la paternidad, y el Salmo 127 nos habla de 3. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, comentaba que cualquier persona que ame a su familia, independientemente de si es ateo, va a valorar a sus hijos y a sus nietos. Recuerdo un conflicto diplomático que se dio entre Cuba y los Estados Unidos hace ya algunas décadas, debido a que un niño llegó con el cadáver de su madre a las costas de la Florida en una balsa. Se llama Eliana, ahora es un adulto. Los tíos de la mujer querían adoptar al niño, pero el papá reclamaba también la paternidad de la criatura, y se convirtió en un conflicto diplomático. Y independientemente de la opinión que tengamos de esos gobiernos y todas estas cuestiones, uno de los argumentos que se utilizaron en la corte fue: el papá de este niño es ateo y es comunista. Y el juez respondió: los ateos y los comunistas tienen derecho a tener hijos. ¿Cuál es el problema? Al final la corte falló en favor del niño, y más que una situación de una tragedia familiar, porque lo fue, se convirtió en un problema de la disputa política entre dos países. Pero lo cierto es que aún ese hombre ateo amaba a su hijo y quería tenerlo a su lado. David, el salmista, habla, hermanos, acerca de la bendición de la paternidad, y utiliza 3 figuras para hablar de la bendición de los hijos. Dice en primer lugar que son herencia del Señor. Empezando por las definiciones, debemos decir que una analogía es una comparación entre 2 o más conceptos que, señalando características generales y particulares, proponen pensamientos y conductas basadas en las semejanzas. Y tal como ocurre en el versículo número 4, frecuentemente las analogías van acompañadas de la preposición como saetas en mano del valiente. Por otra parte, debemos recordar que una característica de la lengua del Antiguo Testamento es su sorprendente pobreza en adjetivos, compensada por una enorme riqueza en figuras verbales, razón por la cual
en la transmisión de su mensaje, el Antiguo Testamento utiliza más imágenes que definiciones. Pero regresando a nuestro asunto, en el pensamiento bíblico como en nuestra cultura, heredar significa adquirir un patrimonio sin comprarlo. El Señor entregó al pueblo de Israel la tierra prometida en heredad perpetua, cosa que Moisés recordaba al pueblo de Israel diciendo: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró que daría a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidar que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. La base del derecho a la heredad era la antigua promesa que el Señor había dado a los patriarcas. Le dijo, por ejemplo, al patriarca Jacob, en uno de los cuadros, hermanos, que obsesiona lo mismo a pintores, escultores que a psiquiatras, el sueño de Jacob. Ese episodio donde el Jacob viene huyendo de su hermano y llega a un lugar llamado el almendro, acomoda las piedras en ese lugar, se dispone a dormir y sueña que hay una escalera allí que va de la tierra al cielo, por la cual suben y bajan ángeles, y el Señor está en la punta de la escalera diciendo al patriarca Abraham, al patriarca Jacob: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en ti y en tu simiente. Sin embargo, estrictamente hablando, la tierra nunca fue de Israel. La tierra siguió teniendo un dueño, que era Dios. Israel podría usarla y beneficiarse de ella solo mientras se mantuviera dentro del pacto y sirviera al Señor. ¿En qué sentido, pues, los hijos son herencia del Señor? Lo son en el sentido de que materializan una bendición recibida como un don de la gracia, como un regalo de Dios. Un comentarista bíblico de la Edad Media, un rabino judío español llamado Abraham Ibn Ezra, decía: aunque Dios ha entregado el control de muchos fenómenos naturales a sus ángeles, sin embargo se ha reservado para sí la llave del vientre, es decir, el control de la fertilidad, y por tanto una mujer no concibe sino hasta el momento preciso que Dios lo ordena para dar la preciosa herencia de un hijo a quien Él quiere. Esto, hermanos, son palabras que tienen un hondo significado en la tradición bíblica. Si usted recuerda, el problema de la infertilidad o de la esterilidad, si le queremos llamar, en la familia de los patriarcas fue un problema común. Sara era estéril. Y cuando concibió, dice la Biblia, le habían cesado la costumbre de las mujeres. El marido era casi un cadáver, la mujer una anciana. Y contra natura, Dios le permitió engendrar para mostrar sus propósitos en la vida de ese pueblo. Y lo mismo pasó con Isaac, con su mujer. Y dice la palabra de Dios que era una mujer estéril. Y hay una expresión muy formal en el relato bíblico donde dice que entonces Isaac oró por su mujer y ella concibió. Como el sacerdote de la familia, como el jefe espiritual del clan, como el heredero de la promesa, oró por su mujer y Dios la bendijo con la bendición de la maternidad. Por eso decía Ibn Ezra que Dios se reserva la llave del vientre para dar esta bendición a quien quiere en el momento que Él quiere. En suma, la paternidad no es un hecho privado, ni siquiera un asunto de importancia familiar o social. Es una realidad que trasciende al cielo mismo, pues como dice un dicho judío, realmente cada criatura que viene a este mundo tiene tres padres. Tiene a su padre, tiene a su madre y tiene a Dios. Y debemos recordar, hermanos, que aunque en el Nuevo Testamento la palabra Padre o el nombre Padre atribuido a Dios se usa en un sentido estrictamente redentor. Usted recordará en el Evangelio de Juan,
A los suyos vino, los suyos no le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También es cierto, hermanos, que Dios es declarado Padre de todos los hombres, de todos los mortales, razón por la cual el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 9 de su carta, llama a Dios el Padre de todos los espíritus. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. Se está hablando de las analogías para la bendición de los hijos, y en segundo lugar el salmista utiliza la figura de la recompensa. Es curioso que Reina Valera 60 traduzca cosa de estima al término hebreo que significa salario o recompensa, y es curioso porque por salario entendemos comúnmente la retribución que se debe pagar a un trabajador. Sabemos que el salario se fija contractualmente por tiempo, por obra, por comisión, lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿en qué sentido los hijos son un salario? Es obvio que Dios no nos debe nada. Es obvio que en esta relación, si alguien sale deudor, somos nosotros. Y seguramente la clave para entender esta figura se encuentra en la llamada parábola del patrón generoso, que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 15. Usted conoce el relato. Dice la palabra de Dios de un hombre que se disponía a recoger su cosecha en su viña y llama a algunos trabajadores para que le sirvan para este fin a las 6 de la mañana. En la franja del mundo donde se cultiva la vid, llueve en el mes de septiembre. En mi tierra las lluvias son en el mes de septiembre, es el mes cuando llueve y es el tiempo de la cosecha de la uva. Entonces hay que cosechar rápido para que no se eche a perder la cosecha. Bueno, algunos empiezan a las 5, a las 6 de la mañana. El trabajo es tanto que llama a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12 del día, y queriendo terminar llama a otros a las 5 de la tarde. Normalmente el jornal era de 12 horas, lo que significa que estos trabajaron una sola hora. Cuando termina la cosecha, empieza a pagar a sus trabajadores, empezando por los postreros, por los últimos, y les da el salario completo. Cuando los que llegaron a las 6 de la mañana lo ven, seguramente esperaban una retribución mayor, pero no la recibieron. Y entonces empiezan a murmurar, y el dueño de la viña habla seguramente con el líder de los descontentos. Amigo, no te hago agravio, ¿no conviene acaso contigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O tienes celos porque soy bueno? La razón del salario, hermanos, pagado a los últimos, no era la habilidad formal, manifestada en su trabajo, no era la calidad ni la cantidad del trabajo, sino simplemente la bondad del patrón. Los hijos representan una recompensa generosa, aunque ciertamente inmerecida, porque son un regalo de la gracia. Y por eso Carlos Spurgeon decía, fíjense ustedes, dijo esto hace casi 200 años. Dijo: cuando la sociedad está ordenada rectamente, los hijos no son considerados un estorbo, sino una heredad, y son recibidos no con pesar, sino como recompensa. Hay que pensar, hermanos, si es así en nuestra sociedad hoy día, y tenemos que llegar a la conclusión de que no. Esta afirmación toca una fibra sensible en el corazón de esta nación y particularmente en el alma evangélica. Hasta hace unos años, para los evangélicos de México, ver la disputa por el aborto entre los evangélicos en Estados Unidos era como ver desde tu balcón un pleito en el barrio ajeno, en el barrio de enfrente. Era algo que no nos afectaba. Pero hermanos, ya no podemos decir lo mismo. El aborto ahora es una realidad legal, incluso en este país. Es una situación terrible. Y otra vez, usted y yo podremos no creer todo lo que creía la Madre Teresa, pero tenemos que estar de acuerdo con sus palabras cuando dijo: si una madre es capaz de matar a su propio hijo,
si se supone que en este mundo no hay nada más sagrado que el amor de una madre? Recuerdo el caso de una mujer que adoptó una criatura, estaba la mamá y el niño lloraba de hambre, y le dice la madre adoptiva, la madre biológica, dale de comer. Y le dice la madre biológica, no, porque yo sé que si le doy de comer ya no te lo voy a dar. Y tenía razón, ella no sabía de neurología ni nada, pero una vez que amamantas al niño, se empiezan a liberar hormonas y la hormona del apego está allí. Y dijo, no, dale a fórmula. Dice, porque yo sé que si le doy de comer ya no te lo voy a entregar. Y era cierto, era cierto. Charles Swindoll, un predicador que está con el Señor ahora, escribió un pensamiento que voy a compartir con ustedes. Y mientras lo escribía tenía adolescentes embarazadas en su casa. Eran niñas que las había echado de su casa por eso, y él las recibía en su casa junto con su esposa. Swindoll dijo, ¿desde cuándo el derecho de alguien a vivir depende de que otra persona quiera que viva? Matar al que nos resulta molesto o no nos conviene es en sí un hecho terrible y monstruoso. Así que tenemos derecho a escoger. Yo tengo derecho a la libertad de palabra, pero no tengo derecho a gritar fuego en un cine lleno de gente. El derecho de una persona a hacer algo termina cuando daña o mata a otro ser humano. La pregunta esencial es esta: ¿debe una nación civilizada darle a un ciudadano el derecho absoluto de matar a otro para resolver un problema personal del primero? Y es evidente que la respuesta es no. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que el salmista utiliza la figura de las saetas en la mano del valiente para hablar de los hijos. Esta última figura representa a los hijos como una aljaba llena de flechas. Saben, hermanos, en alguna ocasión escuché a un predicador que casualmente es médico, quien estaba hablando del control de la natalidad, y decía, en los tiempos bíblicos el guerrero llevaba 4 flechas en su aljaba. ¿Cómo te atreves a ir a la guerra con 4 flechas? Si voy a la guerra llevo 200, o sea, si tu vida depende de la cantidad de armas que lleves, del parque que lleves, no vas a llevar 4 flechas. Yo entiendo la buena intención del hermano de querer hablar del control de la natalidad, pero es imponerle significados que la Biblia no tiene. Bueno, empezando por partes, el uso simbólico de flechas era más o menos común en el mundo judío, como se ve en Lamentaciones 3:13 y en Isaías capítulo 49, versículo 2. Por su parte, valiente, la palabra Gibor, era el nombre dado al héroe de guerra, como aquellos que se destacaron entre los hombres de David y después formaron su cuadro de comandantes, como nos dice 2 Samuel capítulo 23. En este capítulo hay una lista de los guerreros más famosos de David. Y recuerdo cuando leí por primera vez ese pasaje, me impresionó y se me quedó en la mente el recuerdo de aquel hombre que dice, defendió una propiedad con su espada contra un escuadrón enemigo, dice, los mató a todos, y cuando terminó el combate no podía soltar la espada, dice, porque la espada se pegó a su mano. La contractura del tremendo estrés de pelear por tu vida contra un escuadrón entero nos permite entender por qué el hombre no quería soltar la espada, y cuando terminó no podía hacerlo. Eran hombres así. Se utiliza para hablar entonces de los hombres de guerra, aunque también en 1 Reyes 11:28 describe a los hombres hábiles. En ambos casos describe un hombre a quien se le ha asignado una tarea. Esta analogía tiene un doble significado. Primero tiene que ver con una tarea, una vocación existencial, y en segundo lugar con los privilegios y las recompensas del desempeño fiel. El ser humano tiene entre sus más grandes privilegios y sus más serias responsabilidades la paternidad. Es uno de los instrumentos con los cuales realizamos nuestra tarea en este mundo
al igual que el guerrero lo hace con sus armas. En esa línea de pensamiento, el Señor declara a su pueblo como saeta bruñida en su aljaba, dice Isaías capítulo 49. Esto significa que Él había levantado a un pueblo, a una nación con un ministerio profético y sacerdotal en favor del mundo. De modo que los padres tenemos la responsabilidad de ayudar en el desarrollo integral de nuestros hijos, su desarrollo físico, moral, emocional, social, espiritual, y todo esto para que lleguen a ser personas útiles, útiles a Dios, útiles al prójimo, útiles a ellos mismos. Seguramente algunos de los textos bíblicos que mejor ilustran estas ideas se encuentran en los primeros capítulos del libro de Proverbios. A la luz de sus enseñanzas, los hijos pueden ser fuente de alegría o de tristeza, motivo de certidumbre o de incertidumbre, de esperanza o de frustración. Pueden enorgullecer o avergonzar a sus padres, pueden acreditar o desacreditar nuestro desempeño como tales. Trágicamente, los casos de indolencia paterna son frecuentes incluso en la Biblia, como ocurrió con David, el llamado padre de la nación hebrea. David no engendró a las tribus de Israel, pero las unificó y las convirtió en una nación poderosa, temida y respetada por sus vecinos. Pero como frecuentemente ocurre con los grandes personajes de la historia, en su desempeño como padre, David dejó mucho que desear. Dejó mucho que desear. Vea la biografía de Nelson Mandela, vea la biografía de Gandhi, de personajes consideradas ilustres, y luego ver su desempeño como padres y ver que hay un abismo entre la figura política y la figura familiar. Bueno, si usted recuerda, uno de los hijos de David, llamado Amnón, violó a su propia hermana y David no hizo nada. Otro mató al violador, Absalón mató a Amnón, y David se deshizo del problema mandando lejos al asesino. Pero el asesino regresó, y como no recibía audiencia ni del rey ni de Joab, prendió la parcela de Joab con un fuego que incendió a la nación entera. Los llevó a la guerra civil. Cuando finalmente David tuvo que enfrentar a su hijo, huyó otra vez. Dejó la ciudad de Jerusalén, una posición inexpugnable en la antigüedad, para irse al norte a los bosques de Efraín. Cuando finalmente Absalón lo acorraló, David le pidió a sus hombres que trataran benignamente al príncipe rebelde. Y así es que cuando Joab supo que el príncipe estaba suspendido entre el cielo y en la tierra, decía Carlos Spurgeon, como rechazado por ambos, ni siquiera se molestó en sacar su espada. Tenía 3 estacas en la mano y sin mediar palabra las clavó en el corazón de Absalón. Joab tenía una filosofía bien básica: muerto el perro, se acaba la rabia. Y entonces llegó y con 3 estacas, y llegaron sus escuderos y lo remataron. Pero ese no fue el fin de los problemas. Cuando David envejeció, su hijo Adonías quiso apoderarse del reino, suponiendo que le pertenecía por su orden de nacimiento. Y la razón de su presunción, aparte de su jerarquía en el número de los hermanos, era su vanidad. Y era el hecho de que, dice la Biblia, su padre nunca le habló entristeciéndolo ni diciéndole ¿por qué hiciste eso? Nunca lo regañó. Todo esto nos enfrenta a preguntas ineludibles. ¿Forma parte de mi obligación como padre hacer que mis hijos me amen? La respuesta es no. La Biblia manda a los hijos amar a los padres. A los hijos, a los padres amar a los hijos. Pero hermanos, no hay un pasaje donde diga que el padre tiene que ser que sus hijos lo amen.
Pero aunque no esté en la Biblia, si usted y yo hacemos nuestra tarea, normalmente nos van a amar. Normalmente va a suceder. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, una familia que estaba obsesionada con que los hijos solo debían amarlos a ellos, al papá y a la mamá. Si veían en la iglesia que alguien se acercaba, ¿qué te dijo? Si hablaban con el pastor, ¿qué te dijo? No, pues me dijo esto. Si está de acuerdo con lo que ellos querían, está bien. Si no, no le hagas caso al pastor. Y eso, a final de cuentas, no es mayor problema, ¿no? Porque a final de cuentas cada uno es responsable de sus decisiones. Pero cuando veo que de todos esos hijos, nada más hay 2 que tengan matrimonios funcionales, me doy cuenta de la terrible disfuncionalidad de padres que se obsesionaron con tener los polluelos en el nido. El nido se va a vaciar, hermanos, se van a ir. Y con todos nuestros defectos, si hacemos nuestra tarea de la mejor manera posible, Dios nos va a dar el regalo del amor de nuestros hijos. No tenemos que tratar de conseguirlo por nuestra mano. Bueno, hermanos, todo esto nos enfrenta a esta pregunta que decíamos, si debemos hacer que nuestros hijos nos amen, y la respuesta es no. El segundo significado de la figura de las flechas en mano del guerrero tenía que ver con la seguridad y el respaldo de una familia. Recuerdo al hermano Donaldo Sims, que fue profesor de doctrina en el seminario donde yo estudié. Era un hombre pequeñito, mediría unos 60 más o menos, y tenía 2 hermanos que medían 1,90. Por alguna razón él llegó a 1,60 y los otros 1,90. Dice que cuando sus hermanos, que eran menores casualmente, empezaron a crecer, dice, decidieron que tenían que hacer algo para ayudarle. Y entonces lo acostaban en la cama, le pedían que se agarrara de los barrotes del respaldo, y entre los 2 empezaban a jalarle las piernas con la idea de que pues iban a hacer que creciera un poquito más. Dice, no funcionó. Pero cuando él iba a pescar, él nació en uno de los estados del cinturón de la Biblia. Dice que cuando él iba a pescar, dice, había un vecino enorme, dice, al menos comparado conmigo, dice, y era abusivo. Y entonces cuando lo veía que iba con su caña a pescar al río, llegaba el tipo, se ponía en el camino de tierra y decía el hermano Sims, con su pata, usaba la palabra, con su pata pintaba una raya en el camino, se ponía atrás de la raya, amartillaba a la derecha y decía, al que pase por aquí le voy a dar en la mera nariz. Dice, mi madre tuvo 3 hijos, feos, pero ninguno tonto. Dice, entonces yo me iba y me regresaba por mis hermanos. Dice, y ahí vengo y vienen 2 pedazos de 1,90 atrás de mí. Llegaba a la raya, el pícaro ya no estaba en su casa, y los saludaba desde la ventana. ¿A dónde van? Al río, voy a pescar, que les vaya bien. Dice, yo me di cuenta, no me tenía miedo a mí, le tenía miedo a mis hermanos. Hay una historia sangrienta en la Biblia. Jacob llega a cierto lugar y su hija decide ir con las muchachas del lugar a conocer la tierra, y termina en un caso de abuso sexual. Violan a la muchacha, llega deshecha con su padre. Sus hermanos y su padre están furiosos, y llega el hombre que la violó, que casualmente era un príncipe del lugar, y le dice que él ama a la mujer, que quiere que se la den como mujer, que va a reparar el daño y va a pagar lo que sea necesario, pero quiere tenerla con él. Los hijos de Jacob actuaron astutamente y les dijeron, no podemos casarnos con hombres incircuncisos, pero si se circuncidan, les daremos a nuestras hijas y nos casaremos con las suyas. Los hombres del lugar lo hacen, y al 3er día hubo un baño de sangre. Llegaron los hijos de Jacob y mataron a todos los hombres del lugar. Dejaron vivos a los niños, a las niñas, a las mujeres y a las doncellas. A las mujeres las esclavizaron. Fue una situación terrible. Es un acto de venganza tribal. Pero hay una lección aquí, al menos una lección que los vecinos entendieron. No te puedes meter con ellos.
no puedes atentar contra esta gente, se la van a cobrar. Y es lo que tiene en mente el salmista cuando dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Está el viejito hablando con los enemigos en su puerta, pero tiene 10 de 1.90 atrás. Entonces puede darse el lujo de ser arrogante porque sabe que su banda lo respalda. Hermanos, es lo que está diciendo el pasaje. Como conclusión, el Salmo 127 es un himno escrito para una ocasión especial, la fiesta de coronación de Salomón. David recordó al nuevo rey dos asuntos de cardinal importancia para su buen desempeño. El primero, que sus proyectos solo prosperarían si materializaban la voluntad de Dios. Y el segundo, que su obra más trascendente sería la de padre. Y de alguna forma fue así. El reino de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón, y después de 400 años, su proyecto más glorioso, su joya de oro y cedro, se convirtió en una montaña de cenizas. Pero a pesar de eso, 1000 años después, el nombre de Salomón seguía apareciendo en las genealogías bíblicas, Mateo capítulo 1, versículo 6. Pero la paternidad no es un mero hecho biológico o un accidente histórico o en la práctica, porque en la práctica, si acaso, hermanos, llegamos a conocer 2 generaciones de nuestra familia. Si nos va bien, 3 generaciones de nuestra familia. No más que eso. No más que eso. Hay una hermana, usted la conoce, la hermana Silvia García, Silvia Saldívar. Sus antepasados fundaron un pueblo en el estado de Zacatecas. Es un pueblo que nació como un pueblo protestante. Entonces, la hermana Silvia tiene una foto de sus antepasados hace 100 años. Hay ahí unas 200 personas en esa fotografía. Y dice la hermana: mire, aquí estamos todos. Y empieza a mostrar los rostros de personas allí, pero de hace 100 años. Dice: aquí está Rivana, aquí está Jafet, aquí estoy yo. Y vemos que tíos, abuelos tenían esos rasgos. Seguramente es así en todos los casos, pero no tenemos esa fotografía. Si nos va bien, conocemos a 3 generaciones de nuestra familia. Bueno, lo interesante aquí, hermanos, es que la paternidad fue la tarea más importante de Salomón. En este salmo, David ocupa 2 versículos para hablar de sus deberes en la administración pública y 3 versículos para hablar de su papel como padre. Papel que lamentablemente también dejó mucho que desear. Y entonces utiliza el salmista 3 figuras, 2 analogías. La de las saetas en manos del valiente apunta a la responsabilidad, la del salario a la recompensa. Y finalmente, hermanos, Dios utiliza esta tarea que nos ha dado para bendecir al mundo, dándole una descendencia, una vez más, que sean seres humanos útiles a Dios, al prójimo y a ellos mismos. Nos guste o no, sin embargo, el modelo de familia de papá, mamá e hijos es menos común cada vez. El 30% de los hogares de este país es sostenido por mujeres. Una mujer viuda, soltera, divorciada, sostenido por mujeres, y frecuentemente con resultados admirables. Hay mujeres solas que crían profesionistas, gente de bien, seres humanos útiles. Y uno puede elogiar y admirar a esas mujeres valientes que hacen la tarea. Nos guste o no, cada día va a ser más extraño ese modelo. Cada día va a haber familias monoparentales u otras opciones que ahora también hay. Pero ni los retos inéditos del crecimiento, ni la inevitable salida de los hijos del hogar nos redime del deber de ser padres. Un profesor del TEC de Monterrey, en Tampico, el don Rubén
Núñez de Cáceres, escribió una reflexión muy interesante que se titula "Entonces sabrás lo que es ser padre". Fíjense lo que dice: y sobre todo cuando alguien venga y lo lleve a tu lado para perseguir otro arcoíris, el de su propia vida, compartida con alguien a quien amará, y tú debes aceptarlo, porque es la ley de la vida, y tu hijo te fue solamente prestado por un tiempo. Entonces sabrás lo que es ser padre, que no estudiaste para ello, pero lo viviste y lo seguirás viviendo, y el regocijo que esto te producirá deberá ser entonces mayor que el dolor que supone de sentir que algo muy tierno se desprende de tu alma. Pero es entonces que podrás saber con toda la plenitud la maravillosa experiencia, el regalo del Dios vivo, que es saberse padre. Una vez que somos padres, lo somos el resto de la vida hasta que el Señor nos jubile de esta tarea. Mafalda le dijo a su mamá, cuando su mamá le dijo: soy tu madre, Mafalda le dijo: yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Es decir, hermanos, es una relación fatal que nos va a acompañar hasta que el Señor nos jubile en su presencia. La paternidad, hermanos, sin embargo, necesitamos crecer en esta vocación, y al hacerlo nos formamos y nos transformamos en mejores seres humanos, en mejores hijos de Dios. La paternidad puede reformarnos en el amor porque nos enfrenta a nuestra propia formación, llevándonos a rescatar lo bueno y desechar lo malo que hayamos recibido. La paternidad nos conforma en la fe porque nos exige crecer en la confianza y en la dependencia de Dios, y nos transforma también en la esperanza porque nos hace ver el futuro con la seguridad de que todas las cosas están en las manos de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, quien ha tenido la bendición de la paternidad sabe que es un regalo de Dios. Hay hermanos nuestros por quienes oramos para que Dios les dé esa bendición. Están en nuestras listas de oración, y les decimos: el día que Dios responde esa oración, va a ser algo que va a llenar su vida. Una tarea, hermanos, que el matrimonio de los hijos no le da fin. Vamos a estar allí ya como respaldo, esperar que nos pidan opinión. Ya no vamos a poder decidir ni imponer, pero qué bendición de un hijo cuando puede hablar en una crisis de la vida con su padre, con su madre. Recuerdo hace años cuando murió mi suegro, mi esposa frecuentemente soñaba con él, y un día me dijo: no sabes lo que daría por hablar 5 minutos con él, solo 5 minutos con él. Así es que, hermanos, si tenemos esta bendición, gocemos de ella para la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar tus promesas y nos permite recordar lo que son los hijos para tus siervos. Te bendecimos por esto en Cristo Jesús. Amén.